Genial. Entonces, la dirigida de hoy es sobre el libro de Roncaglia, Breve Historia del Pensamiento Económico, capítulos 1 y 2. Ambos capítulos son bastante introductorios al curso de Historia del Pensamiento Económico. El primer capítulo abre sobre un poco la importancia de estudiar estos temas. El capítulo 2 habla sobre la prehistoria de la historia del pensamiento económico. Y bueno, de ahí vamos a terminar esta parte hablando de mercantilismo y fisiocracia. Este libro tiene dos versiones. El que tienen ustedes en Paideia es, creo, la versión más extendida, pero hay un libro que es una versión resumida. Cualquiera de los dos la pueden leer. La diferencia es simplemente que el primer libro que sacó Roncaglia era un libro con un montón de referencias bibliográficas, entonces, y un montón de explicaciones muy detalladas. Ese libro se hizo muy famoso, se volvió el libro de texto de la mayoría de cursos de historia del pensamiento a lo largo del mundo, pero era muy grande, era muy difícil de leer. Entonces, luego de algunos años se sacó una versión resumida donde el autor eliminó algunos párrafos o un montón de párrafos que él creía que no eran necesarios para un curso introductorio de historia del pensamiento económico. Pero puedo utilizar cualquiera de los libros. En particular, yo utilizo el libro que es el más cortito, que debe tener 300 páginas, 350 páginas. El libro grande tiene como 600 páginas y pueden utilizarlo como un libro de cabecera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando leamos autores complejos como Marx, Keynes y otros, leerlos de frente muchas veces es complicado, porque de la nada nos empiezan a meter conceptos ya bastante complicados, ¿no? Como plusvalía, no sé, renta de la tierra, algunas leyes marginales como el rendimiento decreciente, rendimiento marginal decreciente, todo eso. Quizás es difícil leer al autor de frente, ¿no? Entonces, quizás pueden leer algunas páginas de ese libro de Roncaglia, de Marx, por ejemplo, antes de leer al mismo Marx, de modo de que ya tienen alguna base, ¿no? Para leer directamente a Marx. Así con diferentes autores. Bueno, esa es una recomendación que siempre les he dado a todos los chicos, porque hay un montón, igual para sus clases de teoría, antes tal vez no entienden algún concepto, en ese libro de Roncaglia está bastante resumido lo más importante de cada autor. Entonces empecemos con el capítulo 1 de este libro. ¿Alguien que haya entendido algo sobre este capítulo 1? Entonces, este capítulo 1 es una introducción y se pregunta ¿para qué sirve la historia del pensamiento económico? Resulta que durante varias décadas en las facultades de economía se quitaron cursos como historia económica o historia del pensamiento económico. Y en lugar de esos cursos ponían cursos como econometría avanzada, cursos de matemática pura. Entonces hubo como una cierta idea de que estos cursos de historia económica, historia del pensamiento económico, no eran importantes para la formación de un economista. Y es por eso que este libro empieza con esto. ¿Para qué es importante la historia del pensamiento económico? El autor nos va a hablar de dos concepciones sobre el conocimiento. Uno que es la concepción acumulativa y otro es la concepción competitiva. Resulta que si entendemos el conocimiento como algo acumulativo, vamos a llegar a la conclusión de que no es necesario estudiar historia del pensamiento económico. ¿Por qué? Cuando hablamos de una concepción acumulativa, estamos hablando de que el desarrollo o el avance del conocimiento es lineal. Es decir, yo tengo hoy una idea, una teoría, esa teoría es refutada por una nueva teoría, entonces esta nueva teoría que tengo hoy ya ha superado la teoría anterior.
no existe forma de que la teoría anterior o parte de la teoría anterior pueda tener relevancia en el futuro. La nueva teoría ya descartó por completo lo anterior. Eso quiere decir que lo que hoy día nosotros aprendemos en economía, en microeconomía, macroeconomía, ya es lo más avanzado en esos tópicos. Entonces, por tanto, no tendríamos por qué estudiar, por ejemplo, las leyes de Say. En macroeconomía, por ejemplo, hoy sabemos que el precio se forma por la interacción de demanda y oferta. Pero la ley de Say nos decía que la oferta creaba su demanda. Eso hoy en día nos parece ridículo. Entonces, esta nueva teoría del consumidor, el productor, la teoría microeconómica, ya tiene como resumida todo lo anterior. Entonces, no tendríamos la necesidad de estudiar la ley de Say porque ya ha sido superada. Sin embargo, si tomamos la concepción competitiva, vamos a decir que el desarrollo del conocimiento no es lineal, sino que tiene un proceso de bastantes bifurcaciones. Lo que fue superado en el pasado, quizás en parte pueda tener relevancia en el futuro. Teorías que ya fueron descartadas, quizás fueron descartadas porque no había evidencia en ese momento o no había las herramientas para comprobarlo. Pero en el futuro, quizás con nuevos conocimientos, nuevas herramientas, esas teorías pueden retornar y pueden ser válidas. Es por eso que si nosotros entendemos la historia del pensamiento económico como competitiva, como un conocimiento competitivo, sí vamos a llegar a la conclusión de que es necesario entenderla. Como ejemplo, les puedo poner la economía institucional. La economía institucional, que seguro han visto en historia económica o en el mismo curso de economía institucional, nos dice que las instituciones, que son las reglas de juego de una sociedad, como la ética, la moral, las tradiciones, las costumbres, tienen que ver con el desarrollo económico de los países, ¿no? Eso estuvo de moda en los 50, en los 40, hasta los 60, y luego se olvidó. La gente dijo, no, eso no tiene sentido, no hay forma de comprobarlo, no puedo hacer econometría para comprobar esas teorías, no puedo tener variables sobre instituciones. ¿Cómo mido cuán importantes o la calidad de las instituciones? No hay forma. Entonces, fue una teoría que quedó en el olvido. Pero luego llegó los 2000 y empezó a haber una ola de datos sobre instituciones. Por ejemplo, existen datos que se llaman el barómetro latinoamericano, si no me recuerdo, que tiene datos sobre la calidad de las instituciones en varios países. Se crearon nuevos índices sobre desarrollo humano, sobre gobernabilidad, sobre diferentes temas que tienen que ver con las reglas de juego en una sociedad. Entonces, en ese momento, con esas nuevas herramientas, esa nueva información, tomó de vuelta relevancia esto de la economía institucional. Y eso es un claro ejemplo de que el desarrollo del conocimiento no es lineal, ¿no? Sino tiene bifurcaciones y a veces lo que no era comprobable antes, lo que se tomaba por descartado antes, toma relevancia en el futuro. Entonces, la historia del pensamiento económico nos va a ayudar a aclarar los fundamentos de la teoría dominante hoy. Resulta que la mayoría de macroeconomistas, usualmente, es un ejemplo, toman como cierto todos los supuestos que están detrás de sus teorías. Igual en la microeconomía. Toman por dado, por descartado que sus supuestos ya están dados. Pero resulta que no. Por ejemplo, en microeconomía sabemos que un axioma en las preferencias es la no saturación, ¿no? Las personas prefieren siempre consumir más que menos. Pero por empirismo sabemos que eso no es cierto, ¿no? Sabemos que si yo como un helado me va a dar satisfacción, pero si como 100 helados me va a dar indigestión.
Entonces, no siempre es mejor más a menos. Entonces, es necesario que todo economista sepa que los supuestos pilares de una teoría siempre deben ser revisados y siempre deben ser cuestionados. Um, Eso es una de las cosas que nos va a ayudar a la historia del pensamiento. Vamos a desarrollar o vamos a tratar de ver por qué ciertas teorías tenían predominancia en ciertos momentos de la historia y por qué ahora no. ¿Por qué las personas creían que acumular metales preciosos era sinónimo de riqueza? ¿Y por qué hoy ya no? ¿Por qué ahora es más importante los mercados financieros? Y eso era totalmente descabellado hasta hace algunas décadas. ¿O por qué, por ejemplo, en la época de Marx, o antes de Marx, perdón, se entendía que solamente los dueños de las personas, los dueños de las empresas, podían ser los únicos que podían llevar a que una empresa sea exitosa? Hoy en día, el gerente y el propietario de una empresa no es el mismo. Antes de Marx, los gerentes y los propietarios de las empresas eran los mismos. Hoy, una empresa que cotiza en bolsa tiene un gerente, pero tiene millones de propietarios. Entonces, esas cosas vamos a verlas acá. Otra cosa es que nos va a ayudar a valorar las teorías basadas en diversidades de puntos de vista o supuestos distintos. Y recordar las raíces culturales del pensamiento ayuda a controlar la inercia del paradigma dominante. No solamente la economía se encierra en la economía, sino que la economía está bastante influenciada por otras cuestiones totalmente ajenas. Por ejemplo, por la moral, por la religión, por las tradiciones. Antes era mal visto, por ejemplo, prestar dinero. ¿Por qué? Porque teníamos una visión católica que decía que la renta, es decir, cobrar ganancias o tener ganancias por poseer algo, por poseer dinero, no, no mostraba el esfuerzo de las personas. Entonces, según el catolicismo, yo debería tener riqueza si me he esforzado para eso, para tener riqueza. Pero si solamente yo tengo ganancias por poseer tierras, por poseer dinero, sin esforzarme que en invertir o en ser productivo, es para mal visto. Otro ejemplo puede ser la época feudal. En ese momento había esclavitud y esclavitud no era por un ámbito totalmente económico, sino porque se entendía de que habían diferentes posiciones sociales, ¿no? Yo que nací en la nobleza, tengo derecho a poseer las cosas, a que los demás trabajen por mí, pero yo nací siervo, entonces me tengo que conformar con nunca tener propiedad sobre algo. Entonces, eso era tradición, no era algo propiamente dicho, propiamente de la economía. Entonces, vamos a ver de que para estudiar la economía o para ser economistas, no solamente tenemos que aprender economía, sino también tenemos que estudiar un poco de ciencias políticas, de sociología, inclusive de cuestiones de derecho, de medio ambiente, y un montón de cosas para de verdad tener en cuenta o poder estudiar toda la diversidad y toda la complejidad de los fenómenos económicos. Y es algo que no se entiende por muchas personas, ¿no? Hay muchos economistas que se cierran en su teoría, pero no van más allá, no la cuestionan. Y a veces eso genera sesgos ideológicos. Ok, entonces acá hay una cita que está en el texto, que en realidad es una cita de Hamlet, que dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueñan en, en vuestra filosofía. Entonces, para estudiar fenómenos económicos, no nos debemos quedar solamente en herramientas económicas, sino utilizar herramientas de historia, las ciencias políticas, sociología y de todas las áreas que podamos considerar. Ok, entonces eso era una parte introductoria de por qué estudiamos
historia del pensamiento económico. Y ahora vayamos en sí a cómo se desarrolló el estudio de la economía. Cuando hablamos, acá, ese título es bastante interesante. La prehistoria de la economía política. Entonces tenemos que definir qué es prehistoria y qué es economía política. Vamos a hablar de prehistoria como todo el periodo en el cual la economía no era una ciencia desligada de otros conocimientos. Resulta que, por ejemplo, hace 100 años no existía la carrera en sí de economía en las universidades europeas. Existía una carrera que se llamaba Ciencias Políticas y Económicas. Había otras carreras que se llamaban Filosofía y Economía, pero no había una carrera que se llame en sí Economía. Entonces, eso quiere decir que no estaba la economía como una ciencia totalmente desligada de otras áreas del conocimiento. Eso es bastante claro, por ejemplo, en Grecia. En Grecia, la economía, como la sociología, eran parte de la filosofía, ¿no? Entonces, la filosofía era un gran área de estudio que integraba un montón de otras cosas. Recién cuando la economía empieza a tener vida propia, a tener sus propias herramientas, su propia estructura, se sistematiza los temas de la economía, se vuelve claro que estudia la economía, podemos hablar una historia de la economía. Antes de eso es una prehistoria de la economía. Pues más o menos esto es algo convencional. Se dice que la economía nació a finales del siglo XVII, inicios del XVIII. Según otros autores, esa fecha no es la correcta, pero Roncaglia dice que más o menos es esa fecha. Entonces, antes del siglo XVII, teníamos estudios de fenómenos económicos, pero no en sí la economía era una ciencia sólida, una ciencia que tenía vida propia. Entonces, eso es la parte de prehistoria. Ahora vayamos a la parte de economía política. ¿Qué es economía política? Resulta que economía política hoy tiene dos acepciones. Si ustedes buscan un libro de economía política, pueden encontrar un libro, los libros de economía política más recientes nos hablan de la relación entre política y economía. Por ejemplo, una pregunta de estos libros sería, ¿cuáles son los incentivos de un alcalde para aumentar su gasto público, su gasto en el municipio? Eso sería una relación entre economía y las, las, um, los incentivos políticos que tiene un alcalde, ¿no? Una autoridad. Pero eso, en estricto, se debe llamar nueva economía política. La relación entre el estudio del poder y, y los fenómenos económicos se debe llamar en estricto nueva economía política. La economía política pura se refiere a los inicios de la economía. Entonces, cuando estudiamos los libros de Smith, de Ricardo, y aparezca la palabra economía política, lo vamos a tratar como si fuera sinónimo de economía. Economía política es sinónimo de economía. ¿Y por qué? Resulta que la economía política, en sus inicios, se ocupaba de las relaciones entre personas que llevaban a la subsistencia y a la división del trabajo. Entonces, es por eso que economía no se podía desligar del comportamiento de las autoridades y del comportamiento de las personas. Hoy en día, la economía sí se puede desligar de eso. Si hablamos estrictamente del comportamiento de las tasas de interés o estrictamente del mercado de valores, y ya no estamos hablando de supervivencia de las personas, no estamos hablando de la relación, de la estructura social. Estamos hablando de cosas ya más específicas. Entonces, hoy en día,
la economía no es lo mismo que en sus orígenes. En sus orígenes, la economía política era una ciencia totalmente ligada al comportamiento de las personas y al comportamiento moral. Algo así le dice Roncaglia en parte del texto. Entonces era una ciencia moral y una ciencia de las personas, del comportamiento de las personas. Entonces, cuando hablamos de economía política, ya saben que estamos hablando de economía en sí, la economía pura, la economía en sus raíces. Bueno, acá hice eso, ¿no? Los problemas económicos ya se estudiaban en la antigüedad. Inclusive cuando nosotros revisamos la Biblia, cuando revisamos pergaminos antiguos, ya encontramos que ya se escribían reglas de cómo transar, de cómo intercambiar eh, alimentos o bienes. Pero eso no quiere decir que esa preocupación por el intercambio, esa preocupación por, por fenómenos económicos, ya era economía, sino era todavía algo, mmm, todavía no era la ciencia económica la que estaba ahí, sino solamente fenómenos económicos. Por ejemplo, ahí nos dice que Platón ya habla de la división del trabajo, eh, otros filósofos de Grecia también hablan sobre fenómenos económicos. En Grecia se entendía, por ejemplo, la economía como gestión de la casa, gestión de la ciudad. Hoy en día, economía no solamente tiene que ver con gestión de la casa o del hogar o de la ciudad, ¿no? Es mucho más amplio. Y en este periodo, en esta prehistoria, había mucha influencia de la moral, de la religión, de la ética, de las leyes naturales. Hoy en día ya no hay mucho de eso. Inclusive se dice en algunos textos de que cuando la economía se desliga de lo moral, es el inicio del capitalismo. Cuando dejamos de comportarnos económicamente condicionados a la moral y ética del catolicismo, empieza el surgimiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando solamente en nuestros intereses particulares, ¿no? Ya no estamos pensando en qué dirá Dios, en qué dirá el sacerdote, o si irá al cielo o no por hacer este tipo de transacción económica. No, simplemente estamos pensando en el bienestar individual. Oye, y acá dice un ejemplo que es el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es uno de los textos o de las escrituras más antiguas que se han encontrado, y en ella ya había ciertos preceptos sobre cómo interactuar económicamente entre, entre las personas de ese momento. Entonces había, por ejemplo, les decía en ese código que 5 ovejas eh, equivalían a 5 sacos de trigo. Entonces ya había ahí una preocupación por la economía. Lo demás ya les comenté, sigamos con esto. Luego de esta prehistoria, que es bien antigua, Grecia, los cristianos, la antigüedad clásica, Platón, todos ellos, viene una época en que no solamente la economía, sino la mayoría de áreas del conocimiento se ve ligada estrechamente con las leyes divinas. Y esta parte es la patrística. La patrística es aquel periodo en el cual eh, la economía o el comportamiento económico está dictado por las leyes divinas. Entonces ahí nos dice, propiedad individual no es acorde a la ley divina, sino el derecho civil. Nos dice que la propiedad privada no está fundamentada en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios supuestamente nos dio todo el planeta, a todos los humanos. Entonces, apoderarte de cierto segmento de tierra, no estás, con eso estás excluyendo a los demás de la propiedad, ¿no? Entonces, no está
no está bien visto para los patricios, sino la propiedad colectiva es lo que debería primar. Por ello mismo, la esclavitud no debería ser algo natural, ¿no? Porque el único que posee, el único que tiene derecho a la posesión de bienes o personas sería Dios. Que una persona posea a otra persona no tiene sentido divino. Sin embargo, eso no es cuestionado por los católicos en sí. Eh, se tolera, se puede juzgar un poco, pero lo toleran, porque así estaba el orden ya establecido, ¿no? Otro de los preceptos de la patrística es que el trabajo es una forma de expiar el pecado original. Se entiende que el trabajo es un mal, que es un castigo. Entonces, porque Adán y Eva pecaron, hay que expiar las culpas en la tierra, y una forma de expiar esas culpas es trabajando. Entonces, la única forma de limpiarte del pecado y acceder al cielo es sacrificándote todos los días trabajando. Es eh, una forma de ver de estos, ¿no? ¿Qué más? Estos temas son no muy relevantes. Recién cuando lleguemos al mercantilismo vamos a entrar más a detalle. Luego viene la escolástica. Diego, una Dime. consulta, disculpa. Esto del trabajo como una forma de limpieza, ¿tiene que ver mucho con los calvinistas o no? Yo diría que sí. Los calvinistas son protestantes, ¿no es cierto? Resulta que el cristianismo llega a una división. Bueno, en la historia del cristianismo se dividen un montón de veces, pero una de las grandes divisiones es cuando surge los protestantes con Martín Lutero. Eh, se dice que Lutero, Martín Lutero, si no me equivoco, ese es el nombre, eh, se desliga del cristianismo porque él entiende que acumular riqueza no está en contra de los preceptos de, de Dios. Entonces, los católicos o los cristianos entienden que el trabajo es una forma de expiar los pecados, pero no tiene sentido acumular riqueza en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que los que sufrirán en la tierra serán los que accederán al cielo con mayor facilidad, ¿no? Hay este dicho que dice que es más fácil que un camello cruce el ojo de un hilo que un rico acceda al reino de los cielos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, trabajar está bien, pero trabajar para acumular riqueza no está bien visto para los católicos o los cristianos. Pero luego vienen los protestantes y dicen que no, que solamente ellos dicen que trabajar y acumular riqueza es una forma de mostrarle a Dios de que soy digno de entrar al cielo. Y esto lo toma Weber, que es un teórico ya de 1700, no más inclusive, que estudia por qué los países del norte, del hemisferio norte, son más ricos a los países del hemisferio sur. Entonces él dice que la diferencia está en la religión. En el norte, en los países escandinavos, en Europa del Norte, en Estados Unidos, la mayoría de personas son protestantes, son anglicanos o otras religiones, pero esas religiones son protestantes en sí. Pero en el sur, la mayoría de personas son cristianas. Y eso lo liga con el desarrollo económico porque dice que en el sur nosotros, al ser católicos, nos conformamos con tener muy poco porque sabemos que vamos a ser premiados en el cielo. Mientras que en el norte ellos trabajan duro porque saben que la única forma de entrar al cielo es tener riquezas en la tierra. Y hay una clara diferencia, ¿no? Seguro los que han visitado Estados Unidos pueden ver que las iglesias allá, sobre todo las iglesias protestantes, son bien simples, no tienen imágenes de culto, son simplemente espacios
pintados de blanco, muy simples, donde hay una sola cruz, no hay un altar gigante, pero la gente se esfuerza un montón en trabajar. Entonces, ustedes notan que hay un compromiso bastante fuerte por trabajar y parte de esa riqueza regalarla, cosas así, ¿no? A diferencia acá en el sur, que es lo contrario. Tenemos iglesias muy opulentas eh, y nos golpeamos el pecho diciendo que sufrimos en la tierra y que eso nos va a dar derecho a entrar al cielo, ¿no? Pues esa es la diferencia entre los protestantes y los cristianos puros, puros. Ambos creen que trabajar está bien, que trabajar es una forma de mostrarle a Dios que somos dignos de su reino, pero la diferencia está en que los católicos piensan que trabajar solamente hasta el punto en que puedo sobrevivir, ¿no? Hasta el punto en que puedo mantenerme vivo. Mientras que los protestantes tienen esta noción de que acumular es la forma de mostrarle a Dios de que eres digno. Es interesante todo este tema, pero no vamos a detenernos mucho acá. Ok, entonces, una vez superado esto de la patrística, viene la escolástica. En la escolástica, más que una, más que ligarlo con la religión, se va a ligar con la conducta moral. La conducta moral no tiene que ver necesariamente con religión, ¿no? Por ejemplo, Kant decía que cada uno podría tener sus máximas éticas, sus máximas morales. Eh, Nietzsche, por ejemplo, decía que nosotros, cada uno, dentro de sí, puede crear su escala de valores. Y uno puede llegar a una escala de valores por sí mismo, muy parecida a la escala de valores del cristianismo, pero sin ser cristiano. Entonces, no necesariamente voy a ser igual de bueno, entre comillas, que los cristianos, siendo cristiano, sino que siendo no cristiano puedo comportarme de la misma forma moral que un cristiano. Entonces, en este caso ya no estamos hablando de cristianismo, sino de la conducta moral. Uh, pero llega un momento en que decimos, si el Estado, pero si Dios ya no es el que nos dice cuál es el código moral, ¿quién nos debe decir cuál es el código moral? Entonces, en ese caso, se reemplaza a Dios con la familia y con el Estado. Entonces, la familia, la forma en que te comportas dentro de tu familia y la forma en la que te dice el Estado que está bien comportarse, es la forma en la cual te debes comportar y la forma ideal. Ok, acá está un poco explicado qué es la usura y el precio justo, y también vamos a hablar sobre el precio legítimo. El precio legítimo tiene que ver con el derecho. Cualquier precio que yo acuerde con otra persona en una transacción económica es un precio legítimo. Si yo quiero vender un lapicero a $200 y ese lapicero me costó $1, hay una persona dispuesta a pagar $200, ese precio es legítimo, porque ambos están de acuerdo. Pero no es un precio justo. El precio justo, hay diferentes interpretaciones, pero el precio justo es, bajo mi noción, sería que es el precio que favorece a ambas partes. O el precio que de verdad refleja lo que costó producir ese bien. En el texto van a encontrar diferentes interpretaciones de precio justo. Como les dije, una de ellas es el precio que costó hacer el bien y con una ganancia razonable. Otros ven el precio justo como aquel precio que favorece a ambas partes. Pero en teoría, podemos decir que es un precio de competencia perfecta. Competencia perfecta sabemos que es el precio donde estamos en un entorno que hay un montón de compradores, un montón de vendedores, hay
información completa, no hay barreras a la entrada, se acerque al costo marginal y por tanto se esté vendiendo pequeña al productor y el consumidor está teniendo bastante exceso, un exceso de consumidor. Un precio en el cual Disculpa, Diego, se escucha un poco trabado. está llevando. No te escuché bien. Escuchando en temporada. Hola, ¿estaba algo? Perdón, chicos, se me fue el internet. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Diego. Ya, bacán. Sorry por la interrupción. Entonces estábamos en usura, precio justo y precio legítimo. Ya. Lo que está bien visto por la moral en esos tiempos, era que las personas tengan riquezas o tengan ingresos, beneficios, porque se lo merecen. Entonces, un ejemplo. Si yo soy un economista que trabaja buena cantidad de días, se esfuerza en hacer diapositivas, se esfuerza en llegar temprano, me estoy esforzando en ser productivo, entonces me merezco ganar un sueldo mayor, porque soy más productivo. Genial. Pero si yo me siento en mi casa y espero a que el terreno que tenga lo alquile y que me paguen simplemente por ser dueño del terreno, eso está mal, ¿no? Porque no me estoy esforzando, simplemente estoy esperando a que algo que ya tengo me traiga beneficios. Entonces, para la moral de esos tiempos, eso está mal. No me estoy esforzando. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando yo estoy comprando una cosa a un precio barato y lo vendo a un precio caro, no estoy generando valor agregado y tampoco estoy siendo más productivo. Lo único que estoy haciendo es aprovechando que yo tengo información o tengo contactos o tengo la posibilidad de llevar un producto a otro lado. No estoy siendo productivo si no estoy ganando por cuestión de cambiar de manos un producto. Entonces, esto quiere decir que el comercio no está bien visto y que ganar por ser propietario de algo tampoco está bien visto. Entonces, uno puede ser propietario de un terreno, pero también puede ser propietario de un capital. Si yo soy propietario de 1.000.000 de soles, puedo esos 1.000.000 de soles prestárselo a una persona a cambio de un interés y voy a estar teniendo un ingreso. Eso también es mal visto. Y aún es mal visto si ese costo por prestarle es muy alto, si ese interés por el cual estoy prestando es muy alto. A eso se le va a llamar usura. Usura es cobrar una tasa de interés excesiva. Pues todo eso de la usura está mal visto y por tanto es condenado en este periodo, en la prehistoria de la economía. Resulta que cuando esto de la usura deja de ser condenado por las personas, deja de ser mal visto e inclusive es aceptado en las leyes, inicia el surgimiento del capitalismo. Entonces, en el capitalismo puede haber usura, puede haber precios injustos, precios legítimos pero injustos, pero está bien porque no estamos ligados a la moral, sino estamos ligados simplemente a nuestro interés propio. Hasta ahí preguntas, chicos. Ahora sí pasamos al mercantilismo, que es lo que en realidad es el centro de esta clase. Okay. Entonces, todo lo anterior es como una introducción y un resumen, resumidísimo,
de lo que venía antes del mercantilismo. Lo que nos importa más en esta clase es mercantilismo y fisiocracia, que ya son dos corrientes de pensamiento económico que ya son más desarrolladas. Lo anterior, como esto de la escolástica, la patrística, son todavía momentos no muy claros. Son transiciones que no tienen, transiciones del conocimiento o del conocimiento económico que no están bien desarrolladas, que han sido muy difusas, pero ya con el mercantilismo ya vemos comportamientos económicos bien claros, una escuela del pensamiento económico más desarrollado y que tiene representantes y autores más conocidos. Entonces, veamos qué es el bullonismo y el mercantilismo. La visión simplista de entender que la riqueza es sinónimo de acumular oro, plata y otros metales preciosos se llama bullonismo. Es una palabra que suena feo, ¿no? Bullonismo. Es feo y despectivo. Entonces, hubo al inicio de los estados, cuando hablo del inicio de estados, estoy hablando en el periodo en el cual se consolidan ciertas naciones o estados, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, ya dejan de ser monarquías, ya dejan de ser territorios dispersos y se conforman ya en estructuras estatales con leyes, con representantes, con presidentes, con cámaras legislativas. Ya cuando todo eso se consolida, empieza a haber la preocupación no solo del interés de las personas, sino del desarrollo de esas naciones-estado. Entonces, hasta antes del mercantilismo y el bullonismo, la discusión era simplemente sobre el bienestar de las personas. No hablamos, en la patrística o la escolástica, del bienestar o del desarrollo de los estados. Recién con el bullonismo y el mercantilismo, el estado tiene un rol más protagónico. Entonces, ¿qué estado era más rico? Aquel que acumulaba oro y plata. Pero resulta que luego viene el mercantilismo y dice, lo que tú me estás proponiendo, bullonista, es muy simple. Me estás diciendo que es acumular oro y plata, está bien, yo comparto eso, pero además deberíamos tener un comportamiento, deberíamos plantear políticas económicas, deberíamos estudiar cómo es la balanza comercial, deberíamos estudiar cuál es el rol del Estado para que esa acumulación de oro y plata sea de verdad sostenible en el tiempo y pueda ser impulsada desde el Estado. Entonces, los mercantilistas tienen la idea de los bullonistas, pero van a plantear conceptos nuevos como la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es, en su curso de macroeconomía, lo han utilizado como sinónimo de exportaciones netas, ¿no? Exportaciones menos importaciones era las exportaciones netas, que vamos a llamarle como balanza comercial. Entonces, veamos. Un país rico en este entorno sería uno con balanza comercial positiva o uno con balanza comercial negativa. ¿Qué creen ustedes? Positiva. Exacto. Entonces, aquel que hace entrar un montón de mercancías a su país sin hacer que salgan mercancías es aquel más rico. El que hace entrar oro y plata sin necesidad de sacar al exterior oro y plata es el más rico. Es por eso que la España que nosotros conocimos en la conquista se obsesionó con llevarse todo el oro posible de acá, ¿no? Todo el oro y plata que había. Entonces, al inicio, cuando llegaron los españoles acá, no se dieron cuenta que había otras riquezas. Por ejemplo, una riqueza es la cantidad de mano de obra. Había un montón de indígenas, un montón de gente nativa. Es mano de obra y eso es una riqueza bastante grande. Pero no se enfocaron al inicio en eso, sino se enfocaron en sacar oro y plata, porque eso era sinónimo de riqueza.
Por eso es que se llevaban un montón de cosas de acá, un montón de oro y plata, pero no invertían en las colonias, ¿no? Las colonias estaban bastante descuidadas, porque trataban en lo posible de no, eh, de no tener gastos en el exterior, sino solamente era todo ingreso de riqueza. Uh, pero cuando nosotros hablamos de acumular oro y plata, no estamos, no estamos hablando de aumentar la productividad, ¿no? No estamos de mejorar la agricultura, de mejorar eh, la producción de artesanías, de muebles, no, solamente estamos hablando de que yo te doy oro a cambio de cualquier cosa. Entonces, ahí nace que el comercio es la clave para hacernos de más oro. Y otro de los pilares es el poder militar. Entonces, hay dos formas de acceder al oro. Uno, comerciando, y otro, con poder militar. Si yo conquisto nuevas tierras, puedo tener más acceso a más fuentes de oro. Diego, una pregunta. Dime. ¿Puedes explicar un poco Moon y su idea de exportaciones de divisas aumenta la riqueza de la nación? A ver, ¿me repites? No. ¿Puedes explicar un poquito sobre lo de Thomas Moon? Acá Thomas Moon, que es un mercantilista, nos dice que las exportaciones de divisas aumentan la riqueza de la nación. El dinero que hoy entendemos no es el mismo dinero que se utilizaba en esta época. ¿Por qué? Antes teníamos el patrón oro o el patrón metal precioso. Ahora no tenemos un patrón oro, ¿no? Nosotros confiamos en que el billete que nos dan es un billete que tiene valor, ¿no? No tiene un valor detrás de él, sino es que solamente confiamos en que el Banco Central va a asegurar que ese billete, que es papel, tenga un valor. Por el contrario, las divisas o las monedas en este periodo de tiempo sí tenían un respaldo. Si tú ibas al Banco Central, que no se llamaba así, sino se llamaba Casa de la Moneda, si tú ibas a la Casa de la Moneda en esos tiempos, con tu billete, ellos te daban un pedazo de oro, un pedazo de plata. Entonces, cada billete estaba respaldado con una cantidad de oro o plata. Entonces, si yo exporto esos billetes al exterior, al que le estoy exportando esos billetes, me tiene que dar el equivalente de ese billete en oro o plata. ¿No es cierto? Entonces, por eso que es como, a ver, pongamos un ejemplo más claro. A ver, supongamos que Estados Unidos nos está dando dólares, ¿no? Y a cambio de dólares, nosotros tenemos que dar soles, ¿no? O tenemos que darle algún producto. De la misma manera, en esos tiempos, que por ejemplo Francia que Francia le dé su moneda, parte de sus monedas a España, era sinónimo de que España le tenía que, a cambio, darle oro o plata, que era lo que respalda esos billetes. Pero por eso es que Moon dice que las divisas exportadas aumentan la riqueza de las naciones. Otra forma de aumentar la riqueza de las naciones era, por ejemplo, producir ciertas cosas en un territorio, no sé, talar árboles, exportarlos y recibir a cambio oro. Ok, acá ya hice un poco lo que ya les comenté. Dado que los países no tenían grandes reservas naturales, la única forma de acumular oro y plata era a través del comercio o a través del poder militar.
Acá está lo que hicimos, balanza comercial positiva, es decir, que las exportaciones superan a las importaciones. Los estados mercantilistas intentaban mantener salarios bajos para desincentivar las importaciones y fomentar las exportaciones y aumentar la entrada de oro. Entonces, ¿qué pasaba si teníamos un país muy productivo, pero un país que no producía, por ejemplo, textiles? Si yo no producía textiles, los tenía que importar. E importar era sinónimo de que tenía que mandar oro al exterior. Y eso no podía ser en un estado mercantilista. Por tanto, lo que hacían era aumentar el costo de importar los bienes para que nadie esté dispuesto a comprar al exterior. Supongamos lo siguiente. Si yo quiero en el Perú desincentivar la importación de textiles chinos, ¿qué hago? Puedo hacer varias cosas, ¿no? Uno, puedo aumentar los aranceles de la importación de textiles chinos, ¿no? Esa es una forma. Entonces, si pongo un arancel a la importación de textiles chinos, se hacen más caros los textiles chinos y las personas van a preferir comprar a un productor nacional. Otra forma es manteniendo salarios bajos. Si yo mantengo salarios bajos, los productos de mi economía doméstica van a tener un precio bajo. Por tanto, no voy a tener incentivos para importar esos bienes. Entonces, en otras palabras, era un estado bastante proteccionista. Protegía la producción nacional. Entonces, acá vamos a ver los elementos de mercantilismo. Primero, estos estados mercantilistas ponían por delante el interés nacional. Entonces, no importaba mucho lo que pasaba con los individuos en particular, sino más interesaba lo que pasaba con la nación. Y eso se reflejó un montón en España, por ejemplo. En España, durante la colonia, ellos acumularon un montón de riqueza. A ver, si yo les digo, ¿qué sucede en un país donde aumenta la cantidad de dinero? ¿Eso genera mayor inflación o menor inflación? Hay más inflación. Exacto. Entonces, lo mismo sucedía en España. Si entraba un montón de oro y el oro era sinónimo de dinero, se generó en España una inflación. Y esa inflación se trasladaba en que los precios de los bienes de consumo eran altos. Entonces, el Estado sí estaba acumulando un montón de oro y plata, pero eso a la vez mermaba la capacidad adquisitiva de las personas. Y a pesar de eso, lo seguían haciendo más y más y más. Entonces, es un claro ejemplo de que se obsesionaron tanto con acumular oro y plata que se olvidaron de que el interés principal de una nación es aumentar el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Bueno, el segundo ya lo dijimos, la riqueza nacional se identifica con oro y plata. En el caso de que no existan minas de oro y plata en este país, tenían que recurrir a las colonias, a conquistar otros lugares o a comerciar para tener más, para poder exportar y con eso traer billetes o, que es lo mismo, traer oro y plata al Estado. El siguiente punto nos está hablando sobre el carácter proteccionista del Estado. El Estado se debe ocupar de dar las condiciones necesarias para promover las exportaciones con subsidios o a veces con aranceles, restricciones al comercio internacional.
Y finalmente, los objetivos económicos de un país mercantilista no son independientes de otros objetivos nacionales, tanto como la acumulación de poder. Por el contrario, estos objetivos en general se complementan. Entonces, tener riqueza era sinónimo de tener poder en esos países. Y hay otra característica importante. La cantidad de oro y plata en el mundo es totalmente limitada, ¿no? Entonces, que un país haga más rico era sinónimo de que otro país haga más pobre, ¿no? Como hay oro y plata limitados, mientras Francia se hace más rico, es sinónimo de que España e Inglaterra se están haciendo pobres. Entonces, eso hace una competencia de suma cero. Uno gana lo que el otro pierde. Y eso hoy en día, y bueno, eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Evidentemente no es sostenible. Lo que sería sostenible es que todos estén aumentando su riqueza, como lo que hoy pasa, ¿no? Hoy pasa de que todos los países pueden aumentar su PBI normal porque son más productivos, porque hay mayor tecnología, hay innovación. Entonces, no necesariamente que Perú se haga más rico implica que Bolivia o Estados Unidos se hagan más pobres, ¿no? Pues los mercantilistas, en parte, tenían una visión que era no sostenible en el tiempo. Esto está lo mismo que les dije. Y finalmente, como no es sostenible, llegó un momento en el cual hubo mucho descontento con estas políticas mercantilistas. El fin del mercantilismo se origina en Francia, y en Francia es donde se origina lo que va a reemplazar el mercantilismo. Lo que reemplaza el mercantilismo es la fisiocracia, y resulta que los fisiócratas ya piensan en el bienestar de las personas y no tanto en el bienestar de la nación o del Estado. Pues como les comenté, el ejemplo de España, donde había inflación porque habían acumulado mucho oro, hacía que las personas no tengan capacidad adquisitiva como antes, y esto hacía también de que varios sectores económicos se vean desfavorecidos. Entonces, en este afán de solamente acumular oro y plata, los estados habían despreciado o menospreciado a otras actividades como la agricultura, como la pesca, como la ganadería, porque en teoría no eran productos que se podían exportar fácilmente. Por ejemplo, carne no se podía exportar fácilmente, no había sistema de refrigeración, por ejemplo. Entonces, todo eso creó un descontento bastante grande en las personas de a pie, en los consumidores. Ya no había muchos alimentos porque no había incentivos a la producción agrícola. Y en Francia, con esto de la Revolución Francesa, se da este revés, que el individuo es más importante que el Estado en sí. Y bueno, acá llegamos a los fisiócratas. Como ya dijimos, nacen en Francia. Su principal autor, o el principal intelectual de esta corriente es Quesnay, según como lo quieran pronunciar. Seguro, si saben francés, pueden pronunciarlo con más precisión de lo que yo lo hago. Era un médico y sus trabajos más interesantes son la tabla económica, que lo publicó en 1758, y además, junto con este libro, publicó las máximas del gobierno económico de un régimen agrario. Ahí está en francés, Maximes Generales, no sé cómo se pronuncia, pero esas máximas generales, lo que dice Quesnay es más o menos cómo se debería comportar un gobierno para incentivar la agricultura de una nación. Entonces, como se dan cuenta, ya no están enfocándose en extracción ni acumulación de oro y plata, sino se están enfocando en la producción agrícola. Ya no es importante el oro, ahora es importante la agricultura.
Ok, una fuerte impresión. El último punto dice, su teoría puso un fuerte énfasis en los ideales de la Ilustración francesa respecto al orden natural. Con la Revolución Francesa viene la noción de que hay ciertas leyes naturales o leyes que se cumplen en todos los escenarios. Entonces, cuando Smith nos habla de la mano invisible, nos está hablando de que existe un orden social, institucional, o como quieran llamarlo, que hace que las cosas y el comportamiento de las personas se ordene de tal modo de que vamos a llegar al bienestar máximo. Eso es lo que se refiere, que hay una ley, si quieren llamarlo superior, divina, que hace que las personas se comporten de una forma de que alcanzan su máximo bienestar individual y a la vez el máximo bienestar social. Entonces, son estas leyes naturales que siempre se van a cumplir, las que también ya empiezan a ser estudiadas por Quesnay y por los fisiócratas y por la Ilustración francesa. Entonces, esta idea que tenía Smith ya era bastante, ya estaba surgiendo o teniendo sus inicios con Quesnay. Entonces, cuando los fisiócratas van a estudiar la economía, lo que van a hacer es observar y ver si en su observación hay leyes que se cumplen en todos los escenarios. Y eso es algo interesante en la economía. La economía nació básicamente en la observación. Entonces, ¿qué hacían los economistas al inicio? Se sentaban, observaban el comportamiento de la gente y trataban de ver si había algo en común en todas las personas, en todo el comportamiento de las personas. Entonces, un comportamiento común de las personas, por ejemplo, es que siempre van a querer pagar el menor precio posible por un bien. Eso es natural, ¿no? Yo no creo que si van a comprar un pan que está a 20 centavos, lo natural es que pidan una rebaja, ¿no? O acepten el precio. Pero es raro que pidan pagar más de eso, ¿no? Es ilógico. Esas leyes naturales son las que van a empezar a estudiar los fisiócratas. Y por otro lado, un pilar interesante o un pilar importante es que la riqueza se va a reflejar en la capacidad productiva de la tierra. Entonces, mientras más productivo en la producción agrícola es un país, este país es más rico. A ver, denme un segundo, chicos, se me está acabando la batería. Voy a conectar. Ok, ya está. Como dijimos hace un rato, los fisiócratas critican totalmente a los mercantilistas. Es interesante esto de que los fisiócratas le dan importancia a la productividad de la tierra. Es algo que se hereda hasta hoy en día. Vamos a ver seguro en las siguientes clases. Bueno, los que llevaron historia económica con Glave seguro han visto que hay las leyes de Levy. Las leyes de Levy son unas 4 o 5 leyes que dicen que es lo necesario para que un país pueda ser considerado sostenible y que pueda desarrollarse en el tiempo. Una de esas leyes, o la primera de esas leyes, es que un país debería dar realce a su actividad
agrícola. ¿Por qué? Porque lo primero que debe asegurar un país es el total abastecimiento de alimentos para su población, que es sinónimo de no dependencia en el consumo de alimentos básicos. Entonces es interesante, ¿no? Porque lo primero que un país debe garantizar es que siempre va a tener alimentos accesibles para su población y que nunca va a estar condicionado a lo que suceda en otros países. Es decir, si en el resto del mundo hay una crisis económica o hay terremotos, fenómenos de niño en todo el mundo, nosotros como país somos lo suficientemente capaces de mantener la cantidad de alimentos necesaria para la población. Entonces, eso es lo principal hoy en día, una de las cosas principales que hoy en día se considera porque un país se ha desarrollado. Y eso ya venía desde los visionarios, asegurar la cantidad de alimentos. ¿Qué más? La tabla de Snape, que seguro lo vieron en clase, no voy a repetir mucho porque sé que lo vieron en clase, separa a tres grupos sociales. Una clase productiva, que son los agricultores, una clase estéril, que son los artesanos y comerciantes, y una clase de propietarios, que son los nobles, el clero y los funcionarios. Entonces, como se dan cuenta, solamente los agricultores son aquellos que dan riqueza a un país. Lo que hacen los artesanos y comerciantes es simplemente hacer que esa producción y esa riqueza pueda tener diferentes formas y pueda pasar de mano en mano, pero no están creando en realidad riqueza. Y los propietarios, que son básicamente la clase alta, ¿no? Siempre. Y bueno, finalmente dicen que proponen que el Estado debe mantener un orden natural mediante tres reglas. La primera es que el Estado debe garantizar los derechos de propiedad. Segundo, debe garantizar la libertad económica. Y tercero, tiene que garantizar la seguridad en el goce de los derechos y libertades. Entonces, veamos. Un agricultor, para que sea productivo, tiene que tener sus tierras y tiene que estar seguro de que si tiene esas tierras, nadie se las va a quitar y que nadie se las va a quitar y que va a poder usufructuarla sin condicionamientos. Y la única forma de eso es cercar tu tierra y que nadie más va a entrar ahí. A eso se llama el cercamiento de tierras, que inició en Inglaterra en realidad, y ahí es cuando nacen los derechos de propiedad. Entonces, sin derechos de propiedad, ningún agricultor va a tener los incentivos para ser productivo. Entonces, por eso es que el Estado debe asegurar los derechos de propiedad. Segundo, la libertad económica, que hoy se conoce como el laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar. La traducción de laissez-faire, laissez-passer, es dejar hacer, dejar pasar. Entonces, no te dice qué producir, no te dice cómo producir, ni te dice cuándo producir, no, tú eres totalmente libre de decidir cómo hacerlo, cómo producir, cuándo producir, qué producir, y el Estado simplemente te da la libertad. Asegura que no estés condicionado a otra autoridad, ¿no? La iglesia no te puede decir qué producir, ¿no? Si no es el mercado el único que te puede decir qué hacer. Y finalmente, la seguridad en el goce de los derechos y libertades. Entonces, si yo tengo derecho sobre una fortuna, el Estado me va a garantizar que nadie me va a quitar esa fortuna. Si yo tengo la libertad de hacer una empresa, el Estado me va a garantizar que nadie me quite esa empresa o que nadie me robe, ¿no? Si tengo mi tiendita, me tienen que asegurar de que nadie me robe o me asalte. Entonces es interesante porque esto ya es base o es bastante parecido a lo que hablan los liberales que van a venir luego. Ok, acá está parte de lo que les dije.
Pero lo que me interesa acá es la política, política económica. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Ya dijimos los 3 pilares. Y además tiene que fomentar la inversión agrícola, sustituyendo el minifundismo de métodos agrícolas primitivos por agricultura moderna, sustituir a los colonos por empresarios. Esto, en teoría, sinónimo de todo esto es modernizar la agricultura. Y es algo que inclusive hasta ahora no se logra en varios países, ¿no? Entonces, si teníamos propiedades chiquitas, minifundos, eso no corresponde a una agricultura moderna. ¿Por qué? Porque la agricultura moderna tiene que aprovechar las producciones en escala, ¿no? Una producción en parcela chiquita es una producción de autoabastecimiento, de autoconsumo, que utiliza herramientas pequeñas, entonces eso está mal. Tenemos que garantizar que la producción sea a gran escala, que no hayan dueños de parcelas chiquitas, sino dueños de grandes extensiones. Entonces, eso es uno de los objetivos del Estado, volver moderna una agricultura que era todavía minifundista. Y segundo, estimular la demanda de productos agrícolas que deben ser vendidos a un precio natural, ni demasiado baja ni demasiado alta. Se debe fomentar la exportación de productos agrícolas. Entonces, finalmente, lo que necesitamos es de que las personas consuman o demanden esos bienes de la agricultura. Entonces, si, por ejemplo, las personas estaban acostumbradas a importar, no sé, paté de otro país, hay que hacer de que cambien de comportamiento para que compren paté de este país, de nuestro país. Entonces, ¿y eso cómo se hace? 1000 formas, no sé, prohibiendo la importación de paté, haciendo una campaña para explicar a las personas los beneficios del paté nacional, no sé, pero ese es el trabajo del Estado. Y además que el precio al cual se establezca la transacción tiene que ser un precio justo, entre comillas, un precio de competencia libre. No debe haber monopolios, por tanto, sino debe haber una competencia entre un montón de empresas, de modo de que las personas paguen lo justo. Entonces, eso es lo más interesante en esa parte. Acá estamos citando a Mirabeau, a Quesnay, que son los más conocidos. No es muy importante esto. Veamos. Okay. Acá vamos a hablar sobre Quesnay y cómo se puede aumentar la productividad o la producción en la agricultura. Entonces, él considera que hay 2 principales tipos de avances en la agricultura. Uno, que es el avance en el capital inicial para producir, es decir, por ejemplo, aumentar tierras disponibles. Cuando digo aumentar las tierras disponibles, estoy diciendo, por ejemplo, que no todas las tierras son capaces de producir, ¿no? Nosotros sabemos que, un ejemplo en el Perú, en la costa es imposible producir en varias zonas porque no hay agua. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Incentivar que estas tierras se vuelvan productivas. Ejemplo, Majesihuas. Majesihuas, en Arequipa, es un proyecto que lo que hace es pasar agua de la cordillera, sale agua, ¿no es cierto? Y se va hacia la costa y se va hacia la selva. Resulta que gran parte del agua se va hacia la selva y muy poca agua se va hacia la costa. Por tanto, las tierras de la costa no son productivas, no llega el agua. ¿Qué hace Majesihuas? Desvía el agua que se estaba yendo a la selva y lo está llevando hacia las tierras de la costa en Arequipa. Entonces, esas tierras que antes no servían para cultivar, ahora sí están sirviendo para cultivar.
Entonces, eso es aumentar la cantidad de tierras disponibles. Y la otra forma que dice acá Quesnay es el correspondiente a aumentar el capital rotativo. Entonces, el capital rotativo es los insumos adicionales a la tierra, semillas, maquinarias, y todas las herramientas que van a necesitar para la producción. Y en eso está esto de asegurar la producción de semillas, asegurar mejores tipos de semillas, semillas que sean resistentes a tipos de plagas, a fenómenos, no sé, a inundaciones. Por ejemplo, hoy en día las fresas que se cultivan en la costa del Perú ya son fresas que aguantan, son modificadas genéticamente y aguantan ya un montón de eventos climáticos, extremos climáticos. Nos puede hacer, antes cuando cultivaban fresas y hacía mucho calor durante una semana, se malograban las fresas y se perdía todo el cultivo, pero ahora ya estas fresas modificadas ya soportan climas extremos que a veces suceden. Entonces igual, eso es una de las formas de aumentar la capacidad productiva. Ok, entonces, en base a todo este estudio que hizo Quesnay, planteó la tabla económica alrededor de la agricultura, ¿no? La agricultura era central. El segundo sector de la economía es el sector estéril, donde estaban los artesanos, los comerciantes, y con todo eso hace un diagrama, ¿no? Bueno, la otra categoría que era la categoría de los propietarios. Entonces, el esquema, que es la tabla de Quesnay, las tres clases. Acá le pone la clase productiva, que son agricultores, la clase terrateniente, que son los propietarios, y la clase estéril, que son los fabricantes, artesanos y comerciantes. Esto ya lo vieron en clase, si no me recuerdo. Y la idea de esa tabla de Quesnay es más o menos enseñarles que hay un ciclo de producción. Si bien es cierto, todo empieza con los agricultores, porque ellos son los que generan riqueza, estos agricultores van a pagarle el alquiler de las tierras a la clase propietaria. La clase propietaria, con esto que recibe, va a poder consumir bienes de la clase productora y también de la clase estéril, que son los fabricantes, artesanos y comerciantes. Igual los comerciantes, fabricantes y artesanos van a tener que tener ingresos de la venta de sus cosas, y con ello van a poder comprarle a los productores, y los productores van a necesitar seguro de herramientas, semillas que le van a comprar a la clase estéril, y todo es un ciclo, ¿no? Todo es un ciclo que se va a repetir una y otra vez, y ese ciclo cada vez va a crecer. Cada vez se va a hacer más grande porque va a haber un ciclo de refuerzo. Hoy en día esta tabla económica sería lo que hoy conocemos como el ciclo de la renta. Claro que hoy día la economía es más compleja, ¿no? Hay más actores, más agentes económicos, más tipos de flujos, pero para Quesnay esto era la base de la economía en esos tiempos. ¿Tienen preguntas, chicos? Y bueno, acá para resumir un poco, tanto la escuela mercantilista como los fisiócratas estaban interesados en cómo generar crecimiento en sus estados, pero los primeros estaban muy relacionados al comercio internacional, porque el comercio internacional les daba la oportunidad de traer oro y plata, pero por otro lado, los fisiócratas estaban más interesados en dejar hacer y dejar pasar, es decir, dar libertades a sus ciudadanos, donde todo se basaba en la agricultura, ¿no? La agricultura era lo único que producía riqueza. Entonces son dos formas de ver cómo se genera riqueza. Vamos a ver luego que si bien es cierto,
lo más sensato hoy en día sería empezar como los fisiócratas, pero también tienen sus debilidades que luego van a ser superadas por otras escuelas de escuelas económicas. ¿Preguntas, chicos? Diego, una pregunta. En la parte de Dime. política económica de los fisiócratas, el precio natural es el de libre mercado, ¿no? Sí, exacto. El precio natural Mm. exactamente se dice porque ese precio es al que llegas por la ley natural. Y la ley Ya. natural para ellos la ley natural para ellos es Ujú. esto de que el comportamiento tanto de los productores y los consumidores va a llegar al menor precio posible, ¿no? Ya. Diego, ¿podrías explicar la tabla económica de Kisney? A ver, vamos a ver acá. En clase no lo terminamos de ver y no lo entendía muy bien a la profesora tampoco. Creo que la profesora puso un gráfico más complejo, Sí, ¿no? con montos incluso. No entendía. Ah, sí. No es necesario que sepan, o sea, tan detalladamente, pero sí que vean los canales, ¿no? Entonces veamos acá. Vamos a ver dónde está. Espérenme. Ya. Supongamos que los agricultores eh, hoy producen 1.000 toneladas de maíz, supongamos. Entonces, los agricultores lo que van a hacer es, a ver por dónde empezamos. Como es un ciclo, se puede empezar de cualquier lado en realidad. A ver, ingreso de la renta de los agricultores, ingreso de alimentos materiales vendidos a la clase C, ingresos vendidos. Ya, empecemos por acá. Ya. Vamos a definir como el Producto Bruto Total. El Producto Bruto Total es como, pongámoslo como el producto, el PBI, ¿no? El PBI, todo lo que se produce dentro de una economía. Lo que se produce dentro de una economía, para que SNAPE, es alimentos para los agricultores, todas las semillas que utilizan y el forraje. El forraje, supongamos que es lo que necesitan para alimentar a los animales para el siguiente ciclo. Entonces, esto es lo que sería el PBI de una economía, lo que hay en un momento dado. Parte de ese producto que se ha hecho, el producto que hay en la economía, es disponible para las ventas. Otra parte de ese producto es la renta, lo que se ganó, el beneficio. Y otro es el excedente que queda en el excedente. Entonces, supongamos algo así. Es muy difícil de explicarlo con términos antiguos. Ya, supongamos que tenemos el PBI actual. ¿Ya? El PBI actual está conformado por todo lo que se ha vendido o todo lo que se puede vender. Está conformado por el ingreso por el ingreso, la ganancia de las personas en esa economía, y también está conformado por aquellas cosas que ya han sido producidas, pero recién se van a vender en el siguiente periodo. A eso en macroeconomía ustedes le llaman inventarios, ¿no? Inventario se le dice. Un inventario positivo quiere decir que hemos producido algo que recién se va a vender en el futuro. Un inventario negativo quiere decir algo que ya hemos, ya hemos vendido, pero todavía no hemos producido. Eso se refiere a existencias fabricadas del último periodo. Ok, entonces, con la renta de los últimos periodos,
es decir, con lo que las personas han ganado, las personas pueden comprar alimentos, ¿no? Con todo lo que yo he ganado el último año, puedo comprar alimentos. Esos alimentos, eso lo que yo he comprado, se va a transformar como ingreso de los alimentos para los agricultores, ¿no? Lo que yo pago por los alimentos es lo mismo que es el ingreso de los agricultores. Entonces acá están los ingresos de los agricultores. Y una vez los agricultores tengan esto, van a ir al mercado a comprar semillas. Esta línea C se refiere a eso. Van al mercado a comprar semillas, a semillas, maquinarias, todo lo necesario para el siguiente, para seguir produciendo, ¿no? Y eso se transforma en ingresos de los que les venden esas semillas y esas maquinarias. ¿Y quiénes son los que les venden esas semillas y maquinarias? Está acá arriba, en la clase estéril. Entonces, ese es el ingreso de la clase estéril. Luego, esta clase estéril va a tener ganancias, pero para sobrevivir tienen que volver al mercado y comprar alimentos, ¿no? Esa línea D es que esa clase estéril compra alimentos. ¿A quién le compra? Acá arriba está, a la clase productiva, a los agricultores. Entonces, lo que compran la clase estéril se traduce en ingresos para la clase productora. Y esos ingresos que ahora tienen ellos se van a traducir en las ganancias, o parte de ello va a ser la ganancia de los agricultores. Con esa ganancia de los agricultores, que es este último rectángulo, van a poder producir el siguiente periodo. Entonces, eso es una de las guías. Ahora vayamos a estas dos líneas que todavía no habíamos estudiado, el que dice A y B. Entonces, bueno, el B sí lo he estudiado, el A no. La clase propietaria va a tener rentas. Acá está clase propietaria, va a tener rentas. Y estas rentas, como hemos visto, la van a gastar en parte en alimentos y la otra parte la van a gastar en bienes fabricados por la clase estéril. Por ejemplo, muebles, no sé, algún tipo de maquinaria para sus casas. No, eso se refiere el A. Y finalmente acá le pone algo que es exportar parte de los productos e importar parte de los bienes. Entonces, olvídenlo, esta parte creo que no aparece en la tabla original, porque acá se considera que es una economía abierta, ¿no? Pero el de Snape creo que considera que solamente es una economía cerrada, entonces esa parte no, no se utiliza. Entonces véanlo así. Déjenme agarrar el lápiz. Hagamos esto. Entonces, la clase propietaria, que son los terratenientes, seguro al final de un año les han pagado el alquiler de la renta. Con ese alquiler de la renta pueden hacer dos cosas. Una, comprar alimentos para vivir, y otro, comprar muebles o cualquier otro tipo de productos a los artesanos. Lo que le han comprado en alimentos se traduce en ingresos para los agricultores. Esos ingresos de los agricultores, en parte, se van a ir a comprar insumos como semillas y maquinaria a la clase estéril, pero esta clase estéril, para poder sobrevivir, tiene que también comprar alimentos, ¿no? Entonces, parte de eso se va a comprar alimentos. Eso también es un ingreso para los agricultores. Y los agricultores finalmente van a tener que pagar, finalmente van a tener que pagar un alquiler a los terratenientes. Entonces, este alquiler a los terratenientes, de vuelta regresa acá.
Entonces, vamos acá, regresamos acá y empieza el ciclo de vuelta. Vamos a repetir. ¿Quedó más claro, chicos? Sé que es un poco difícil verlo de esta forma. Digo, una consulta, entonces ahí la clase productiva tiene una renta al respecto o no? Claro, claro. O sea, acá estamos diciendo que la clase productiva alquila las tierras. Entonces tiene que pagarle el alquiler, que vamos a llamarle renta, a la clase propietaria. Evidentemente, acá pueden dejar, no sé, esta tabla es una simplificación, ¿no? Pero acá la parte propietaria puede tener un excedente. Y ese excedente puede servir, no sé, para comprar bienes a los comerciantes, quizás, o simplemente para el ahorro, o para mejorar su producción, quizás puede comprar tierras para aumentar su capacidad productiva, ¿no? Evidentemente, estos son ampliaciones, pero para simplificar, simplemente se presenta de esta forma. Entonces, ojo que acá el productor no es dueño de las tierras. Hay que tener en cuenta eso. Alquila las tierras. Pero sí podía ser propietario en algún Sí, sí momento. podría ser. Sí, sí podría ser. Exacto. Entonces, la idea es que seguro, luego estos dos van a ser una sola categoría, ¿no? Y eso sería lo ideal, ¿no? Porque dijimos que tener ganancias por propiedad no es sinónimo de productividad, ¿no? O sea, la clase propietaria que es terrateniente no tiene incentivos para mejorar porque simplemente está ganando sin hacer nada. Como esta tabla económica nace de la observación, no nace de lo que debería ser, de la reflexión de lo que debería ser, está así. Porque así era lo que observó que Snape, que cómo funcionaba la economía, con productores que no eran dueños de las tierras. Pero evidentemente, lo ideal sería luego de que los productores sí sean dueños de las tierras. Pregunta, chicos.